Vamos ahora a hablar con el doctor Jorge Gómez. Vamos a ver si se conecta ya. Bueno, ahora sí. Doctor Jorge Gómez, él es el secretario nacional de organización del Partido Comunista. Le pedimos que se baje un poquito o acomode un poquito la cámara. Le está cortando la cabeza un poquito. Y ahí está bien. Él es secretario nacional de organización del Partido Comunista y con él vamos a hablar sobre un hecho muy importante que tuvo lugar el pasado fin de semana y la realización del Congreso Extraordinario del Partido Comunista. Doctor Jorge Gómez, buenos días. Gracias por acompañarnos en Periodismo Libre. Luis Alfonso, muy buenos días. De verdad, nos sentimos gratamente invitados por ustedes, por su amable audiencia. Es un momento muy importante de la historia, como ustedes vienen definiendo. Nos unimos también, por supuesto, como Partido Comunista Colombiano, a estos actos conmemorativos de aquellos quienes, con su ejemplo, quienes con su lucha, con su abnegación, su compromiso y su entrega, han escrito una página inolvidable en nuestra historia, pero además una página transformadora de la historia. Nuestro país no volverá a ser el mismo después de ese gran levantamiento popular y no podremos llenar de olvido y sobre todo de impunidad a esos jóvenes que lo entregaron todo de manera abnegada y que construyeron precisamente lo que estamos hablando, los elementos que hoy estamos planteando como nuevos para la historia de nuestro país, como es este proceso que ha llevado al gobierno del cambio, ha llevado a Gustavo Petro a la presidencia de la República. Muchas gracias por tu invitación. Bueno, bienvenido y esperamos tenerlo en muchas otras oportunidades. Este canal es precisamente para que se expresen los diferentes movimientos, partidos, organizaciones, voces, individualidades y colectivos en relación con las luchas sociales, con las luchas populares y con los planteamientos desde el campo alternativo. Muy importante, decíamos, este utilizado en la ciudad de Bogotá. Pero por favor, acerca de los motivos del mismo, por extraordinario. Por supuesto, esto hace parte de un escenario que hemos venido creando, una decisión que hemos tomado. O sea, nosotros partimos de la incambiable idea, la necesidad incambiable de apoyar este proceso. Creo que en tu canal, pero además en las mayorías del pueblo colombiano, de los luchadores y luchadoras populares, de las defensoras y defensores de derechos humanos, quizás la primera tarea política de la coyuntura es apoyar este proceso. Es un proceso de cambio, es un proceso transformador, un proceso que ha permitido el advenimiento de un gobierno alternativo, de una presidencia de la República en cabeza de Gustavo Petro. Partimos también de una tarea que es en este momento infaltable, infalible, necesaria, que es lo que tiene que ver con la defensa de este proceso que está siendo objeto de una agresión de una ultraderecha fascista, que está siendo objeto, que está siendo víctima de un golpe blando que Petro no solamente se ha quedado pues en la idea de denunciar la existencia de ese golpe blando, sino que le ha puesto una coma, le ha puesto un apellido, un golpe blando en marcha, que efectivamente lo estamos sintiendo a través de esos escenarios de la agresión mediática, de la agresión jurídica, de la agresión parlamentaria que impide los cambios y las transformaciones que tanto reclama el país, sino también toda esta situación de calumnia, de trabajar mucho el tema anímico, el tema individual y personal. Y bueno, también no solamente nos vamos a quedar apoyando este proceso, la necesidad de apoyar este proceso, sino también un llamamiento a defender este proceso y sobre todo a ampliar los alcances de este proceso. En ese sentido, pues indudablemente las grandes tareas del momento es, por supuesto, la organización y movilización popular. En tu pasado entrevistado terminabas, Luis Alfonso, con una afirmación exacta, que es el pueblo en la calle, que es el pueblo movilizado, que es el pueblo entendiendo las dimensiones de este 1 de mayo que vamos a votar bajo el eslogan, bajo la consigna de votar sí a todo, a votar sí en la consulta popular. Va a ser un 1 de mayo histórico, no solamente por la cantidad de personas movilizadas, sino también que va a significar un paso adelante, que es rodear este gobierno del cambio de la participación directa del pueblo, Si los 8 de la séptima
impidieron el debate, no solamente del Congreso, sino del pueblo colombiano de la reforma laboral, pues nos los vamos a encontrar en la calle, nos los vamos a encontrar, los vamos a enfrentar en la organización y movilización. Y el otro elemento, no solamente la movilización, sino el otro elemento necesario, importante, es la unidad. Y por supuesto la unidad del pueblo colombiano en todas sus connotaciones, la unidad popular a través de la Coordinadora Nacional para el Cambio, del movimiento sindical, del movimiento campesino, del movimiento indígena. Y estamos haciendo alusión en este momento de manera concreta a una unidad necesaria, urgente, que es la unidad política electoral. Y entonces en ese tema de la unidad política electoral hemos lanzado una propuesta que tiene en parte motivaciones de las limitaciones jurídicas de un sistema electoral colombiano bastante restringido, pero también una decisión política, ¿cierto? O sea, hoy que Petro esté en la presidencia de la República es producto no solamente del nuevo ambiente político que crearon los acuerdos firmados en el Teatro Colón, del levantamiento popular del que estamos haciendo mención el día de hoy, de la figura de Gustavo Petro, sino sobre todo porque los sectores de izquierda y alternativos aceptamos el reto de la unidad. Y bueno, vamos a tener que repetirlo, vamos a tener que profundizarlo, vamos a tener que dar un paso adelante muy importante, que es constituir el pacto histórico ya allá de ser una convergencia, una coalición que ha jugado un papel histórico trascendental, inocultable, pero que necesita dar un paso adelante, ¿cierto? Necesita superar sus limitaciones dotándose de un programa, dotándose de un estatuto, dotándose de un acuerdo. Y ese camino, lo hemos aceptado ese debate, ese camino lo inició el Congreso de la Unión Patriótica, que refrendó no solamente esa política unitaria, sino que nombró la comisión y desarrolló, de acuerdo a sus estatutos, cómo abordar esta nueva tarea, este nuevo reto, esta nueva necesidad del movimiento popular. Posteriormente, las y los compañeros de la Colombia Humana aceptaron el reto, hicieron su congreso, como todos los congresos, no salvo de dificultades, pero dieron el paso adelante. Ya tenemos dos fuerzas que han mostrado políticamente, jurídicamente y administrativamente esa decisión. Y hace poco los compañeros y compañeras del Polo Democrático Alternativo hicieron su ejercicio estatutario, muy importante, y los compañeros y compañeros de progresistas también pues han creado dentro de sus condiciones el escenario para facilitar este instrumento político, electoral, jurídico, una nueva personería jurídica. Y por supuesto, en esa dirección, el Partido Comunista Colombiano, o sea, el Partido Comunista Colombiano con su personería jurídica, el Partido Comunista Colombiano como integrante de la coalición Pacto Histórico, asumió ese debate. Fueron 3 días realmente, porque terminamos con una reunión de la Dirección Nacional, 3 días de importantes debates, entendiendo la dimensión, profundizando la dimensión de la decisión que significaba aprobar una resolución en la cual le informamos al pueblo colombiano, le informamos al mundo entero y a las otras organizaciones alternativas de Colombia nuestra decisión de dar los pasos necesarios jurídicamente para permitirnos este escenario, pues que hoy llega o queda en manos del Consejo Nacional Electoral. Entonces, realmente fue un congreso, tuvimos delegados de todo el país, enhorabuena, estamos en un proceso que no solamente tocamos este tema, estoy respondiéndote pues en la dimensión del escenario principal, de la decisión principal que le correspondía tomar al 24º Congreso Extraordinario del Partido Comunista, que era la de sumarse al torrente unitario de unas decisiones históricas, además inéditas, Luis Alfonso, inéditas en nuestro país, que 5 personerías jurídicas y de movimientos sociales digan: nosotros estamos presentes para construir un proyecto esperanzador, un proyecto que va en dirección de asumir las tareas políticas de la coyuntura. Por supuesto que nuestro Congreso no solamente tuvo delegados de todo Colombia, sino también de la Juventud Comunista, y abordamos otros temas que voy a ponerlos los titulares nomás. En esta lucha, decía el doctor Alfonso de Jarano de manera muy acertada, o sea, hoy la memoria es un campo de batalla de las y los revolucionarios. Está prohibido olvidar, está prohibido dejarse arrollar por esa estrategia de reinventarse la historia, de calumniar la historia. Entonces, el Partido Comunista fue reconocido como víctima
política colectiva, la primera víctima política colectiva objeto de reparación. Entonces, estamos en eso, estamos en esa recta final, estamos en la elaboración del plan integral de reparación al Partido Comunista Colombiano, que incluso se ensambla, tú sabes, Luis Alfonso, y algunos de tus oyentes saben, que la Unión Patriótica tiene integrantes del Partido Comunista a su interior, porque fuimos un instrumento fundador, fuimos un escenario fundador de esa propuesta, que se enmarcan todos esos intentos que ha hecho el pueblo colombiano, que hemos hecho las fuerzas alternativas por articular un movimiento amplio de convergencia. Entonces, está el fallo de la Corte Interamericana, que reconoció la existencia de la persecución contra la Unión Patriótica, y está la decisión de la Unidad Nacional de Víctimas, que reconoce el Partido Comunista como víctima política colectiva, la primera organización política objeto de reparación. Hicimos una reflexión bastante interesante con lo que cerraban ustedes sobre Itiga, en relación al balance. No, la propuesta del Partido Comunista desde 1985 es la necesidad de una salida política negociada al conflicto armado en nuestro país. Y bueno, hicimos una reflexión que va de nuestra propuesta de salida política al escenario pues que está planteando y que hoy es objeto de análisis de la paz total. Entonces fueron, digamos, escenarios muy importantes. Por supuesto, en nuestro Congreso, por supuesto, como una cuestión casi obvia, se planteó el nuevo escenario de lo que significa la convocatoria a la constituyente. Nosotros somos de la propuesta de que se convoque una constituyente. O sea, hay que retomar la idea que planteó inicialmente Gustavo Petro de desatar el proceso constituyente. Pero yo creo que las condiciones que va a crear en nuestro país la consulta popular, la decisión del pueblo colombiano a ir a votar por hechos tangibles, pues votar. La primera vez, Luis Alfonso, compañeras y compañeros, que se convoca al pueblo colombiano para opinar sobre sus derechos. Por supuesto que hemos tenido antecedentes importantes que hay que tener en cuenta sin que eso sea una línea recta, que es cuando el pueblo colombiano se le convocó a opinar sobre la paz, cuando al pueblo colombiano se le invitó a votar o a opinar pública y colectivamente sobre la lucha contra la corrupción, pues son elementos que afectándonos no nos tocan, pero en este momento vamos a hablar de elementos que nos afectan y nos tocan al mismo tiempo. Entonces, quizás creo que está muy obvio en tus programas, en tus reflexiones anteriores y las mismas de hoy, pues has hecho un llamado muy fuerte al tema de la pedagogía, a cómo nosotros, las y los lideresas del movimiento popular, social y político alternativo, salimos a la calle a conversar con la gente, a explicar los alcances de una consulta popular, que es darle al pueblo las herramientas que pretende el constituyente delegado sustituir al constituyente primario. Entonces, muy, muy importante, creo, además, tu programa, tu actividad, no solamente para los caleños, sino para quienes te seguimos, pues es muy importante para ubicar este tema de la pedagogía, que es en este momento la tarea central. Ese sí, es más o menos. Precisamente, Jorge, esa es una de las aristas del programa, servir de canal, de herramienta para la comunicación entre los diferentes sectores sociales, políticos, comunidades, colectivos, pero también individualidades democráticas, progresistas, de izquierda. Es la lucha que damos desde de dificultades para hacer nuestro pequeño aporte en la briga contra las hegemonías. Y en las hegemonías, no son las políticas, las de los partidos, las del empresariado, etc. Están las hegemonías de medios de comunicación, que son tan apabullantes en nuestro país, que requerimos enfrentar con la otra voz, con la voz de la verdad, desde el campo alternativo y desde el campo de izquierda. Es muy importante muy claro entonces lo que ha definido el Congreso Extraordinario del Partido Comunista, que entendemos se enmarca
en lo que han concluido también los demás congresos. Ya usted hacía referencia a los congresos de las Asambleas Nacionales de Colombia Humana, el Polo Democrático, que fue hace poco, fue más reciente, fue el del Partido Comunista, que se había hecho primero, fue el del de la Unión Patriótica, que decidir sobre su personería, y también el de Progresistas. Entonces, esto es muy importante porque acá en el Valle del Cauca hemos estado también muy atentos al proceso del Colectivo por la Unidad Popular, la Asamblea Popular el 25 de mayo de la inmediatamente contra el PP para poner un proceso de unidad alternativo en los diferentes espacios del movimiento social alternativo del Valle del Cauca. Siempre ha sido esa preocupación, ¿cómo se va a resolver primero la configuración de lo que se denomina partido? Se habla de pacto histórico, movimiento político, se habla de pacto histórico. ¿Cuál es la propuesta del Partido Comunista? Que eso es importante porque hay que verificar desde el punto de vista de la denominación del grupo, cómo se va a seguir denominando. Y en segundo lugar, si entonces definitivamente todos estos 5 partidos como que se despojan de su personería en una sola personería. Las dos inquietudes inmediatas. Claro. No, perfecto. Ahora, yo solamente voy a poner el titular de un debate que nosotras y nosotros en el Partido Comunista tenemos, es que en lo clásico no estamos hablando de un partido, en lo clásico, estamos hablando de una personería jurídica. Hay una definición de qué es un partido que defiende los intereses de una clase, etcétera, etcétera, que se diferencian entre sí en relación al poder. Bueno, todos esos temas que digamos, paro de hacer alusión para referirnos exactamente a lo que estamos haciendo, que es exactamente construyendo en el marco del sistema electoral colombiano una definición de partido, una personería jurídica. Ese es, digamos, exactamente el ejercicio que estamos haciendo. Yo quiero decir que quedamos, después de que terminamos nuestros congresos, todo este ciclo de congresos, vamos a convocar una convención nacional, vamos a, todas y todos ya cada uno con su carpeta debajo del brazo, vamos a llegar a una convención. En esa convención del pacto histórico, vamos a aprobar unos estatutos iniciales, unos primeros estatutos. Por supuesto, nos vamos a dotar de un programa que va a contener quizás las líneas gruesas de lo que estamos haciendo, de lo que estamos conteniendo en este proceso. Vamos a hacer un acta fundacional, vamos al Consejo Nacional Electoral, entregamos esos documentos con las dificultades, por supuesto, no solamente al sistema electoral colombiano, que es restrictivo, que es antidemocrático, al cual hemos pensado que hay obligación de un ajuste, de una modificación, de una actualización, digamos así, de una modernización. Damos un sistema electoral bastante vetusto, un sistema electoral que no ofrece garantías, que no democratiza los espacios. Pero cuando se trata de constituir una personería jurídica, se trata de no solamente tomar una definición del orden político, que es la que estamos demostrando en la realización de nuestros congresos, hay que tomar una decisión jurídica. Realmente el sistema electoral colombiano no nos ofrece un amplio espectro, pues, de que podamos escoger bastantes escenarios para hacer posible esa actividad. Quizás la figura que más se acerca, quizás la que se va a optar en la convención, es la de la fusión, fusionar las personerías jurídicas, 5 personerías jurídicas para que de allí salga uno, y unas decisiones del orden administrativo, y también vamos a tener necesidad de avanzar en unas definiciones del orden de nuestras tácticas electorales, de lo que deben ser las tácticas electorales de la nueva personería jurídica. Entonces, es ese escenario que estamos haciendo. Y bueno, por supuesto que en este momento se está funcionando unas comisiones que se está pensando el programa para llevarle a la convención. Por supuesto que se está elaborando varias manos, exactamente a 10 manos, exactamente las fuerzas, somos 5 las fuerzas del orden político que no estamos articulando, pero también hay fuerzas sociales, procesos del suroccidente. Entonces, digamos, vamos a hacer este intrincado proceso. Estamos elaborando un programa que va a tratar de recogernos, que va a tener que recogernos en nuestra elaboración política e ideológica a todas y todos. Y bueno, hago un paréntesis aquí breve, con todo respeto, Luis Alfonso, que no es lo que dice El Espectador ayer.
como tú lo planteas, necesitamos estos medios, precisamente por eso son tan necesarios en esta coyuntura histórica los medios alternativos que sean veraces, que informen de manera objetiva y real la situación. Pues, el Espectador ayer titulaba que el pacto histórico se volvía comunista sencillamente porque uno de los 5 tomamos una decisión que necesitamos en este momento en la coyuntura. Entonces estamos trabajando una propuesta de estatutos, estamos trabajando unos escenarios que indudablemente va a tener no solamente que recoger pues las reglas de juego, sino que también nos va a permitir jugar un papel protagónico en un momento histórico de una coyuntura bastante compleja. La guerra económica que le ha declarado Donald Trump y el imperialismo norteamericano, no, que es Trump, que es un loquito, no, es el imperialismo norteamericano que avasallándolo al resto del mundo, pone adelante sus intereses. También todo esto, la lucha por la paz mundial, la lucha contra el modelo de acumulación neoliberal. Entonces va a tener que consagrar unos elementos gruesos que no solamente profundicen, sino amplíen los alcances de este proceso que hemos iniciado con el gobierno del cambio. Entonces, muy importante, Jorge, esa precisión. Vamos a una convención en la construcción de una personería, porque es lo que yo entiendo, pues, y usted lo ha aclarado muy bien, nos tenemos que de todas maneras enrutar en esos caminos que nos traza el vetusto, como usted también lo ha denominado, sistema electoral colombiano. Y en ese camino seguramente también van a encontrar obstáculos dentro de esa lawfare latente que existe en nuestro país, que se expresa en los siguientes, y que de todas esas intrincadas y complejas instituciones jurídicas, administrativas, etcétera, se lanzan, ¿no?, ataques para tratar de atravesar palos en la rueda de los procesos alternativos. Y en este, pues también se ha denunciado que se avecina, pues, palos en la rueda por parte del Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo avisoran ustedes eso? ¿Cómo enfrentar las dificultades que seguramente les interpongan para que no haya unidad? Porque fíjese usted, desde la misma institucionalidad se atenta contra la unidad de un proceso político tan importante como acaba de mostrar en las pasadas elecciones, como es el del pacto histórico. Yo creo que también hay que prepararse para enfrentar eso que Marx analizaba en el 18 Mario, con la parte, el fetiche de la institucionalidad. Sí, lo has definido, digamos, de una manera excelente. Ha sido un resumen excelente. Indudablemente, hoy tenemos que decirlo así de manera clara, le entregamos nuestra decisión política, nuestro ánimo de historia al Consejo Nacional Electoral, o sea, y al sistema electoral colombiano. Creo que en eso no puede quedar la menor de las dudas. Por supuesto que viene un proceso que arranca tomando las decisiones de la manera más acertada, o sea, no, si el estatuto dice que es un congreso, pues eso es un congreso. Entonces estamos tomando todo este tipo de decisiones lo más clara posible, lo más elaborado posible, lo más técnico posible. Así toca, o sea, fíjate que estamos hablando de un fenómeno político que nos toca titular, que parte de unas definiciones del orden jurídico y administrativo lo más cuidadosamente procesados, porque pues definitivamente lo más importante es la decisión política, lo más importante es los alcances que le quiera, pero tú tienes razón, el lawfare es que hace parte de los elementos del golpe blando, que no solamente es esa feroz ofensiva mediática que haya podido soportar colombiano en toda su historia, no solamente el presidente, la familia del presidente, el partido del presidente, el gobierno del presidente, sino también las reformas. Sí, o sea, no, que eso es una cosa contra Petro, pobre Petro, no, esto es una cosa que va contra Petro, contra la familia de Petro, contra el gobierno, contra el partido de gobierno y contra las reformas. Es una ofensiva que no solamente empieza en el Congreso de la República, como lo hemos podido notar, sino que las que sobreviven a esa feroz ofensiva jurídica parlamentaria llegan a revisión de las Cortes, como el caso de la reforma pensional. Entonces llegan a la reforma de las Cortes y ahí pues les van intentando hacerla sucumbir. Entonces, por supuesto, nosotros entendemos, creo que todas y todos tenemos claro que las reformas no han podido superar esos escollos
que le crea la ley, que le crea la constitución, que le crea las mañas de la política tradicional. Por supuesto que este intento de unidad no se va a ver, pues esto es una lucha de clases, no sentimos pues que vaya una institucionalidad tejida durante más de 200 años para tratar de beneficiar unos intereses y el statu quo. Sentimos que no va a ser un escenario fácil, pero vamos a acudir a todas las instancias posibles, vamos a mirar otros mecanismos, porque lo que sí es irrenunciable, lo que sí es impostergable es la decisión de unidad, de esta unidad, ¿no? De la unidad política electoral, porque pues, en los otros escenarios de unidad tienen que avanzar, tenemos que avanzar en este. Estos comités del CID, Luis Alfonso, compañeras y compañeros, van a tenerle que servir al pueblo colombiano para empezar a constituir comités de defensa de este proceso. Y bueno, el mismo Gustavo Petro ha hablado de que no estamos atados a un resultado, no estamos atados solamente a un resultado. O sea, vamos a trabajar incansablemente. Nosotros consideramos que existen las condiciones suficientes para que sea una reforma popular surgida de la consulta popular, una reforma laboral, digamos, trascendente. Y bueno, no vamos a abandonar nuestro escenario, nuestro compromiso unitario que nos permite articular cada vez más, a encontrar más identidades ideológicas, más identidades políticas, más identidades organizativas, para estar a la altura del reto, al estar a la altura de la exigencia del momento histórico, pero también de las necesidades del pueblo colombiano. ¿Cómo se abordarán, Jorge, los movimientos sociales, los colectivos, que no están propiamente dependiendo de las estructuras políticas de los partidos políticos, de los 5 partidos que configuran todo este proceso de unidad que usted ha descrito muy bien? ¿Cómo serán tenidos en cuenta también hacia esa convención de la que usted nos habla, convención, congreso, como se vaya a denominar, también teniendo en cuenta que la ley? Y además de eso, pues entonces ya hay alguna fecha prevista para este encuentro, esa convención. Perfecto. Bueno, entonces esto digamos, desde el 17 de diciembre del 2024, cuando nos encontramos en el Salón Rojo del Hotel Tequendama, quizás el primer gran compromiso, la primer gran novedad, la primera gran necesidad de la unidad político-electoral en esta coyuntura es hacer partícipe no solamente en la implementación de las decisiones, sino en la toma de decisiones al movimiento popular. ¿Sí? Los procesos sociales del suroccidente, el CRIC, cómo creamos unas condiciones, y eso va a tener lo que reflejar el estatuto, cómo esa incorporación se hace real, se hace efectiva, pero también se hace en escenarios decisorios. Eso es lo más importante. O sea, nosotros la idea no es dar el paso a que aquí sí, aquí tenemos en cuenta a los indígenas, pero hágase corras en payasito que vamos a votar, ¿cierto? Sino que va a tener que ser un proceso necesariamente incluyente, que también se tropieza ya venimos hablando, pues, se tropieza con los preceptos del sistema electoral colombiano. ¿Sí? El sistema de personería jurídica, pero indudablemente el estatuto prevé un capítulo en relación a la incorporación del movimiento social, los alcances, su importancia, pero además por lo siguiente, porque es que esa ha sido una experiencia de América Latina, o sea, el papel que ha jugado el movimiento indígena en la articulación del movimiento político electoral en Bolivia, en Ecuador, ¿sí? Entonces existen unas experiencias, no va a ser calco, ¿cierto? Sino va a ser cómo lo incorporamos con nuestra realidad, con nuestra particularidad para la participación de las organizaciones sociales, especialmente organizaciones ambientales, sindicales, del orden del movimiento campesino, indígena, étnico, en fin. Entonces, efectivamente, ese sí es un gran compromiso, un aprendizaje muy importante de lo alternativo, es como lo social es decisorio, es definitivo, ¿cierto? Y creo que en ese sentido va muy amarrado la articulación de todo este proceso de cambios a partir de la consulta popular. Entonces, sí, efectivamente, se está trabajando un estatuto que prevea, porque realmente donde eso se hace efectivo, sí, ¿dónde se hace efectivo? Pues en el estatuto, en la norma escrita, en las reglas de juego previamente acordadas.
así como para dónde va el movimiento lo prevé el programa. Y bueno, definitivamente la convención va a depender de estos avances, de estas decisiones que hemos tomado. También yo creo que no es un secreto, estamos hablando entre fuerzas alternativas, también va a depender de las condiciones de la logística, que vamos a tener que crearla entre nosotras y nosotros. Entonces, ¿cómo será, por supuesto, como tú... Jorge, cómo será el relacionamiento con unitarios, que es otro sector que aglutina otro grupo de movimientos políticos que han estado en el pacto, pero que han decidido, digamos, hacer otra tolda, que se denominan unitarios, un relacionamiento con ellos? Bueno, digamos, ¿cómo lo entendemos? Entonces, primero que todo, hay una gran carpa, y en esa carpa se llama pacto histórico, reconocido incluso legalmente, pacto histórico como convergencia, pacto histórico como convergencia, como coalición, que ha sido reconocida, fíjate tú, del Consejo Nacional Electoral, que tiene unas credenciales, llamémoslo así, que tienen unos compañeros y compañeras que ocupan cargos en el Senado, en la Cámara de Representantes, en las asambleas departamentales, en fin, sí. Entonces existe el pacto histórico, pero en esa gran carpa nos agrupamos al interior, Luis Alfonso, compañera y compañero, al interior de esa gran carpa, Pacto Histórico Convergencia. Y en un lado de la carpa, un grupo de compañeras y compañeros, entre ellos los compañeros y compañeros del PTC, Comunes, Todos Somos Colombia, Esperanza Democrática, se agruparon. Con unos, digamos, bajo unos preceptos, bajo unas ideas, por supuesto que no compartimos al 100%, ¿no? Algunas de ellas podemos incorporarlas autocríticamente al proceso que estamos elaborando de cara pues a su fortalecimiento. Y al otro lado estamos pues quienes aceptamos un reto inconmensurable, importante, hacer a un lado nuestras personerías jurídicas y entregárselas a la posibilidad de una unidad, de un instrumento unitario. Ahora, ¿qué está pasando? No te puedo decir qué va a pasar, pero te puedo decir lo que está pasando. Lo que está pasando es que nosotros desde el territorio nos estamos encontrando. En algunas partes sí habrán fricciones, habrán ahorillémonos, pero en la mayoría del territorio nacional, todas estas tareas de la coyuntura, el 1 de mayo, los comités por el sí, nos están encontrando unidos, estamos conversando y por supuesto hemos establecido puente tanto ellos como nosotros, hemos aprobado nuestros escenarios nacionales, hemos aprobado la política de encontrarnos, de unirnos y por supuesto que estamos conversando, vamos a tener que crear escenarios para mirar con profundidad y objetividad nuestras diferencias, llamémoslas así, nuestros desencuentros y lograr limarlos. O sea, por supuesto que es una tarea en la que actualmente estamos, ¿cierto? Pero yo quiero destacar la experiencia desde los territorios, ¿cierto? Todas estas tareas de apoyar el proceso, de defender el proceso, de ampliar los alcances del proceso, pues nos ha encontrado en muchos territorios juntas y juntos. Ahora, hay que avanzar en ello, eso hay que oficializarlo, porque no auguraría éxito presentarnos al próximo proceso electoral, fundamentalmente a Senado. Yo creo que la dificultad sería en Senado que nos presentáramos en listas diferenciadas. Creo que, estoy adentrándome en unos temas de la convención que prometimos no decir, pero bueno, creo que en lo de presidencia de la República no va a haber muchas dificultades. Creo que ahí se va a activar la política de Frente Amplio del Pacto Histórico, ¿cierto? Ahí se va a activar, vamos a tener varios candidatas y candidatas a la presidencia de la República y bueno, será el pueblo quien nos diga quién va a continuar la tarea de Gustavo Petro de este proceso en la presidencia de la República. Y en Senado de la República, pues vamos a tener que, estamos analizando fórmulas, no solamente para darnos garantía a los actuales integrantes del pacto, sino para llamar, para que este sea verdaderamente un encuentro lo más amplio posible de las fuerzas alternativas de Colombia. Sí, además porque existe la expectativa, la propuesta, el planteamiento muy insistente, Jorge, en las regiones en el sentido de que se tenga en cuenta para la configuración de las listas a todos los sectores, a muchos liderazgos que vienen emergiendo
que vienen pidiendo pistas, por decirlo de una manera muy popular, y que ven que muchos o algunos de los que están ahora en el Congreso no han correspondido a las expectativas, no han hecho el trabajo que correspondía, y los procesos de selección, pues no todos fueron exitosos. Que hubo tantas dificultades, se perdieron tantas curules por el proceso de desorganización y toda esa disputa interna que hubo en el 2023. Bueno, y se espera que todo esto, todo este proceso en el que se está, pues redunde en que haya soluciones a esas situaciones. Finalmente, Jorge, es muy importante tener en cuenta la coyuntura política, cómo enfrentar esa ofensiva de la derecha contra la consulta popular, que se expresa en manipulación dentro del Congreso y por fuera del Congreso. Van a tratar de utilizar la propuesta de que se reviva la reforma en otra comisión con una apelación que presentó un congresista del Partido Verde. Van a tratar de maniobrar con una reforma mezquina, con un remedio de reforma, una reforma raquítica, oportunista que presenta el Partido Liberal con un señor Pinto que fue uno que lo unió y después sale para maniobrar de manera oportunista como lo ha hecho Ficho Cepeda, también maniobrando diciendo que sí, se ven perdidos, entonces ahorita vamos con otra reforma que no tiene nuevos articulitos, etcétera, etcétera. El filibusterismo parlamentario que tanto hemos explicado en este programa, pero también desde fuera pues hay toda una ofensiva, como usted también lo planteaba, esa actitud de las élites de ahora desarrollar una estrategia de golpear moralmente al presidente de la República, que es una vieja estrategia oligárquica, ¿no? La han desarrollado entre ellos mismos, ¿no? De tal manera que hay una ofensiva, porque además la derecha sabe que se pegó una cantidad de tiros en el pie hundiendo la reforma. Y están desesperados por seguir procurando hundir la reforma para satisfacer al empresariado, pero también para ellos cumplirle a sus intereses. Entonces, ¿cómo enfrentar esta coyuntura tan compleja y sacar adelante la consulta en la que el pueblo colombiano está muy enfermado? Sí, sí, efectivamente. En esa lógica tuya de informar de manera veraz, has planteado un elemento de una gran dimensión. La derecha no se va a dar la pela de la consulta popular. La derecha no se va a dar esa pela. O sea, lo que tú planteas de una manera muy clara, ese temor, o sea, están sacando bastantes cascaritas, ¿cierto? Porque al principio dijeron, una consulta popular, empezaron lo que nosotros llamamos el método político calculadora, que Petro sacó 11 millones, menos 3 raíz cuadrada de 6, menos 19, no sé qué, no le da. ¿No? Y los procesos sociales no se miden así, la matemática no juega de una manera rigurosa así en los procesos sociales y políticos. Después de que tú desates, o sea, cuando Gustavo Petro hablaba de desatar el poder constituyente, Petro sabía de lo que estaba diciendo, de lo que estaba haciendo. O sea, cuando tú desatas el poder constituyente, tú no sabes dónde va a parar eso. Es lo que los medios desinformativos plantean reiteradamente, que es una bola de nieve, que qué miedo, que romper la institucionalidad, porque ellos sí saben, digamos que en esos procesos sociales que son inmedibles, que son inencapsulables, ¿no? Que toca encapsular este proceso, eso no es así ni siquiera con la matemática. Entonces, por supuesto, tienes toda la razón. Vamos a ver de aquí al 1 de mayo, la fecha que está prevista por el señor presidente Gustavo Petro de radicar en el Congreso de la República el proyecto de consulta, pues vamos a ver todos estos movimientos que tú has denunciado de una manera muy clara y veraz, pues, perfectamente clara. Has dicho, bueno, aquí va a haber la estrategia de un Senado que no va a ajustar el quórum, va a haber la estrategia de unas reformas recortadas, mutiladas, va a haber la estrategia de aceptar la apelación y enviar al estudio de otra comisión estatutaria del Congreso el proyecto de reforma. Esas estrategias se van a activar rápidamente. Hemos visto el descaro, la despachatez del presidente del Senado de la República, que ahora ha salido a decir que porque esa reforma no la llevó al Congreso. Ya 2 años, quién sabe, señor, dónde estaba hablando de esas reformas, y él hasta ahora está pidiendo que se lleven a consideración
de la corporación. Entonces, efectivamente se va a desatar toda una serie de estrategias, pero además, Luis Alfonso, compañeras y compañeras, una serie de estrategias del orden jurídico, ¿no? Porque que no se puede convocar, que se puede cortar, todo eso se va a activar, estamos de acuerdo, pero nosotros necesitamos activar el proceso. Nosotros necesitamos activar el proceso. Es obligatorio, es una necesidad del pueblo colombiano. Necesitamos desactivarlo en modo de proceso social, en modo de proceso de organización popular, en modo de concientización política e ideológica. Estos son escenarios que tienen que redundar en el fortalecimiento organizativo, en el fortalecimiento de la toma de conciencia, en tratar de desintoxicar a las y los jóvenes de toda esta ofensiva mediática que hace parte de un golpe blando. O sea, el golpe blando no es un invento de la ultraderecha colombiana, es un remedio pues, de escenarios que ya se han venido dando, que caracterizan el lawfare, que caracterizan esa ofensiva mediática. Y necesitamos salir a la calle, necesitamos un movimiento popular decidido al puerta a puerta, decidido al semáforo, decidido a hablar una a una a las asambleas, pero también a las reuniones familiares, a las reuniones cotidianas, a las reuniones particulares para, pues una palabra difícil, para sensibilizar, ¿sí? Diría yo más para concientizar al pueblo colombiano no solamente el momento político, ¿cierto? Porque es que es una ofensiva mediática que va apuntada. El golpe blando, discúlpame, el golpe blando tiene un alcance fundamentalmente que es la desesperanza. Esa es si hubiera que buscar un sinónimo, no, compañero, no diga golpe blando, que eso suena muy feo. Un sinónimo de golpe blando es desesperanza. Es a través de la idea esta de que el presidente nadie lo quiere tumbar, de que Zapatero no está en una conspiración para tumbar al presidente, sino que el presidente se va a caer. Eso es el golpe blando. Entonces, tenemos que salir a la calle, tenemos que tenemos que mojar la cotiza, tenemos que hablar con la gente en todos los escenarios. Y como dice el mismo señor presidente Gustavo Petro, indudablemente va a ser un proceso de ganancia, Cualquiera que sea el resultado va a ser un proceso de ganancia porque nos va a permitir llegar a la gente, convencerlos de que hay unos intereses de clase que restringen los derechos de las y los trabajadores, pero además que restringen los derechos de los desempleados, porque pues, no podemos circunscribir solamente a quien enhorabuena tiene trabajo, sino al pueblo en general, a los campesinos, a los viejos, a los ancianos campesinos. Entonces me parece que va a ser un escenario, tiene que ser un escenario muy importante para doblegar la estrategia ultraderechista que está bien planteada, que es la combinación de qué hacer en el Parlamento con este estado de desinformación. Es una cosa pues irónica y dura ver que quienes primero se opusieron a la reforma laboral presentada a consideración del Congreso de la República fueron unos funcionarios de Rappi, ¿cierto? Quienes quizás se iban a beneficiar como nunca, como ninguno, ¿sí? Porque se iba a dar una estabilidad laboral. Entonces, pero ese es el efecto de la estrategia que tampoco se la inventó la ultraderecha colombiana, eso está inventado desde el nazismo, ¿sí? Que es llenar de miedo y odio a partir de mentiras y de calma. Entonces, uno encuentra pues fenómenos como ese. Entonces, sí, efectivamente, creo que no hay otra sino trabajar fuertemente en esa pedagogía, en la que tú eres clave, en la que los medios alternativos son esenciales, son vitales. Tenemos que crearnos espacios de mucha pedagogía, de entender el alcance de la consulta, de entender el alcance de una reforma laboral, que sin ser la reforma laboral estructural, ¿cierto? Que cambie la faz de las relaciones capital-trabajo, sí, indudablemente es un paso adelante de unas condiciones bastante restringidas y en las que sometió fundamentalmente las decisiones del gobierno del doctor Álvaro Uribe Vélez. Así es, Jorge. Muchas gracias por acompañarnos en Periodismo Libre. Muy interesante toda la información que nos ha entregado camino a esta gran convención de los partidos constitutivos del Pacto Histórico Movimiento Político, de su confluencia en una sola personería jurídica, de la configuración, de la construcción de un gran estatuto que los unifique y que les genere unas reglas del juego democráticas, claras, transparentes,
confiables a su interior, que serán garantía de éxito de nuevas luchas, porque lo que se viene es hacia 2020. Las derechas le están teniendo precisamente es a eso. Muchas gracias, Jorge. Esperamos tenerlo en un próximo programa en Periodismo Libre. Aquí siempre nos sentimos en casa. Muchas gracias por ese escenario, por esa posibilidad de que se conozca la verdad. Un abrazo gigante y un abrazo gigante para todas y todos. Y me quedo con su planteamiento. Necesitamos una constituyente. Muchas gracias, Jorge. Gracias, abrazo. Bueno, muy bien. Era la entrevista con Jorge Gómez, secretario de Organización Nacional del Partido Comunista, entregándonos pues las conclusiones de este importante Congreso Nacional extraordinario en el que se ha acogido todo el proceso de unidad también del Partido Comunista, que es la quinta fuerza del Pacto Histórico Movimiento Político, que se enruta, ya lo venía haciendo, pero ha consultado a sus bases a través de este Congreso y se enruta hacia una gran convención de todos los partidos del Pacto Histórico para unificarse en torno de una sola personería jurídica.